Bueno, ¿cómo están? Buen día. Damos la bienvenida nuevamente a este espacio de la Ateneo Central del Hospital de Viña, después del receso de invierno, volvemos a encontrarnos. Bueno, hoy tenemos un Ateneo que tiene varias partes. El doctor Nicolás Fernández Escobar lo va a presentar, él es médico de la unidad de trasplante de médula ósea del hospital. No les voy a dar muchos detalles de la unidad porque vamos a tener después la oportunidad de escuchar al doctor Revich, que nos va a contar un poco más. Ustedes saben que es un servicio relativamente nuevo, pero que trabaja mucho y tiene mucha trayectoria. Nicolás nos va a traer un caso clínico y nos va a poder dar un montón de conceptos que los pediatras del hospital estamos viendo cada vez más pacientes trasplantados, porque cada vez hay más trasplantes que son exitosos, entonces estos pacientes los seguimos viendo en el tiempo. Así que es muy importante que estemos más interiorizados de qué se trata un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Así que los dejo con Nicolás, que va a empezar. Las preguntas, todo lo que vayan necesitando hacer, lo van diciendo. Todos los que están en el Zoom, recuerden que tienen el chat para ir haciendo preguntas. Y bueno, empezamos. Muchísimas gracias, Nati. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, gracias a todos por acercarse en este momento de trabajo. Seguro es difícil hacerse un tiempito. Pasa a nosotros cuando estamos del otro lado también. Así que muchas gracias por venir a compartir este paciente. ¿Hizo bien? ¿Con el mouse, capaz? No. Ahí. A ver. Más cerca. Perfecto. Bueno, el paciente que le vamos a presentar es un paciente que actualmente tiene 17 meses, pero que tiene una historia que comienza en los primeros días de su vida, porque claramente ya empieza con manifestaciones que después vamos a ver que están asociadas a su enfermedad de base, que fueron la ictericia, la hepatomegalia y un mal progreso de peso. Es un paciente que cuando ingresa al hospital, ingresa con la gente acá amiga, tiene un síndrome colestático, tiene constatado hipertensión pulmonar y ascitis, un paciente que ya había tenido para esos primeros meses de vida múltiples intercurrencias infecciosas y en el que se había sospechado claramente que tenía alguna inmunodeficiencia de base y se había diagnosticado por el test de hidrorrodamina que tenía una enfermedad aromatosa crónica. Así que ese es el diagnóstico de base del paciente, por lo cual empezamos a ver que los antecedentes que tiene hasta que lo conoce la unidad de trasplante es un paciente que, por ejemplo, había tenido en la neo bacteriemias por bacilos gram negativos, por Klebsiella, por ejemplo, también había tenido cándida, tenía por supuesto una BCG-osis asociado al esquema de vacunación, por lo que estaba con tratamiento antituberculoso, un paciente que tenía sospecha de Aspergillus por infecciones pulmonares, por lesiones que estaban constatadas en las imágenes, por lo cual también estaba con tratamiento antifúngico, variado, por una respuesta que había sido parcial en varias oportunidades, y que por otro lado, por esta respuesta parcial había desencadenado la necesidad de hacer resecciones quirúrgicas. Tiene el antecedente entonces, antes de que nosotros lo conozcamos, de 3 segmentectomías, que ven ahí más o menos las fechas, todas en el año 22, algunas que mostraban granulomas, en donde no parecía haber ningún aislamiento del germen, y otras en donde, por ejemplo, había rescatado una exofiala dermatitis. Así que seguía con este tratamiento antifúngico, con caspofungina, con imágenes que no resolvían del todo, también imágenes nodulares en el pulmón. Bueno, así fue como el paciente, nosotros comunidad de trasplante lo empezamos a conocer, con todas estas comorbilidades, a las que se le fueron sumando otras. Ya vamos a ver cuál es nuestro trabajo comunidad de trasplante a medida que vamos conociendo a los pacientes, pero esto es lo que seguía sucediendo en su caso: un shock séptico, un Enterococcus faecium, una pseudomona. Fíjense cómo se van sumando, por supuesto, diferentes bacterias al espectro de un paciente con inmunodeficiencia, una adenopatía axilar derecha, que se hizo exéresis para ver también qué patología tenía en sí misma, un Aspergillus fue lo que se cultivó, microabscesos en el hígado, infecciones de piel y partes blandas. En el aspecto patológico, su síndrome colestático con el que debutó; en el aspecto nutricional, un paciente desnutrido crónico con nutrición parenteral; en el aspecto hematológico, más allá obviamente de su enfermedad de base, también la necesidad de requerimiento transfuncional de rojos y plaquetas; hipertensión arterial, medicada con 4 drogas previo al inicio de su trasplante. Entonces,
y todos estos antecedentes de accesos venosos centrales. El último, el que se le colocó una vez programado el trasplante. Entonces yo hago un stop acá cortito para que ustedes vean que sí, tenemos un paciente con un problema de atosa crónica, que previo a la indicación de trasplante, que es una indicación estandarizada, tiene múltiples infecciones, múltiples afecciones, a veces no infecciosas, también asociadas a la formación de granulomas en diferentes órganos de su economía. Y lo que a mí me sirve esto de puntapié es para que nos hagamos todos una pregunta. Ustedes, ¿cómo se manejan o cómo se imaginan, perdón, que se puede organizar, que se puede plantear, o cuáles son las variables que ustedes imaginan que nosotros ponemos en la mesa a la hora de pensar en un trasplante? Son cosas simples, se imaginan, por ejemplo, que la condición clínica de los pacientes pretrasplante es importante, o que alcanza con la indicación, y con la indicación uno va derecho a trasplante. Este paciente generó por lo menos, creo que 4 o 5 reuniones de 20, 30 personas antes de que nosotros hiciéramos su trasplante. Entonces me parece que vale la pena por ahí frenar. ¿Vos, Nati, querés hacer algún comentario desde tu lugar? Todo lo que peleaste para que nosotros lo tomáramos. El paciente muchas veces tenía 4, ¿no? Se bananeó los primeros 2 meses de vida y a partir de julio del año pasado ya desgraciadamente toda la intoxicación como no sé, en la cual el paciente tuvo que salir de la sala, tuvo que en la línea 4. Es un paciente, como contó Nicolás perfectamente, sumamente complejo porque no había prácticamente ningún sistema que hubiera quedado fuera de la aceptación de la enfermedad. La colestasis fue severa, importante y hubo mucho retraso en el diagnóstico porque es una presentación muy infrecuente de enfermedad granulomatosa crónica, pero sí tenía, digamos, un hígado clínicamente muy aumentado de tamaño, con mucho aumento de la consistencia, tuvo ictericia por bastante tiempo. Carlos después voy a agregar algo que no tengo acá a decir. Cuando hicimos el diagnóstico como consecuencia de las sospechas de infecciones relacionadas, lo tuvimos muchísimo tiempo con antimicóticos, las multicinas, lo que causó sobre todo la hipertensión, que con 4 drogas no íbamos a empezarla. La verdad que todos los efectos clínicos estaban afectados. Tenía como un órgano de choque muy importante el pulmón, el doctor Maffei, que también lo estuvo siguiendo todo el tiempo, requirió 3 cirugías de restricción de inóculos para poder llegar en condiciones, y cada momento ocurrente, cada cirugía nos hacía preguntarnos cuánto del compromiso clínico generalizado grave que tenía este paciente realmente justificaba someterlo a todo lo que implica un trasplante de progenitores hematológicos. Realmente todas las reuniones terminábamos teniendo la misma conclusión, que era la única oportunidad que tenía el paciente. Si no lo trasplantamos, se iba a morir. Si sus infecciones no se controlaban, logrando que tenga granulocitos activos, el paciente se iba a morir. Pero lo sometemos a un riesgo altísimo con un trasplante, porque el paciente no entra con un estado clínico perfecto, sino que tiene muchas cosas. Entonces creo que el foco siempre en las discusiones, y lo que terminábamos llegando a la conclusión es que era el único oportunidad. Piensen que estamos hablando, cuando empezamos con el trasplante, con un chico de 4 meses de diagnóstico. O sea, muy pequeño. Así que todas las discusiones siempre terminaban con esto. Bueno, por supuesto que Nati nos convenció y nos embarcamos entonces en la tarea de organizar un trasplante para este paciente. Y yo les quiero mostrar un poco brevemente. Nosotros hacemos trasplante autólogo y halogénico en el hospital. Guillermo ya les va a contar con más detalle. Para resumir, lo más común en un trasplante halogénico, que son los de donante, son las leucemias como indicación. Las inmunodeficiencias están en ese grupo. Y de los trasplantes autólogos, lo más común es neuroblastoma. El trasplante autólogo, como lo dice esta imagen, que yo la resumo, es la posibilidad de hacer altas dosis de quimioterapia para una enfermedad que es quimiosensible, que lo mostró el tratamiento previo, y que con estas altas dosis uno puede entonces buscar curar. Y mi producto que yo de alguna manera colecto para mí mismo como paciente es el que me rescata de la neutropenia, de la leucopenia severa que uno podría hacer. En cambio, en el trasplante halogénico, lo que uno está buscando como objetivo es tener un sistema hematopoyético nuevo y sano. Entonces, si tengo aplasia me sirve, si tengo leucemia también, si tengo inmunodeficiencia también, si tengo alguna enfermedad metabólica también.
Este era el caso de este paciente donde necesitábamos, como decía bien Nati, un granulocito que produciera la enzima que este paciente tiene deficiente. Pero a la hora de organizar un trasplante, la complejidad es muy alta, y yo traté de simplificarlo un poco en esta banqueta de 3 patitas, que a mí me sirve de una manera para explicar que si una de las patitas de esta banqueta es débil o no existe, como cualquier mesa o banqueta de 3 patas se cae, y no se puede hacer. Y la vamos a analizar brevemente. La primera es la enfermedad del paciente. Esto resulta fundamental en el caso de las leucemias, porque, por ejemplo, las leucemias, si vienen a trasplante, vienen con una enfermedad que muchos conocen el concepto, tiene enfermedad mínima residual negativa. Es decir, el tratamiento, el protocolo de quimio lo lleva a una situación en donde cuando llega a trasplante, la enfermedad está controlada. En el caso de una inmunodeficiencia, es difícil pensar que puede estar descontrolado otro aspecto, como las infecciones, pero la enfermedad sigue siendo la misma. En ese sentido, uno por ahí puede tener un poco más de tiempo para organizar, de hecho acá lo usamos al tiempo en todas estas discusiones, y en tratar de estabilizar a este paciente para que llegara de la mejor manera al trasplante. Acá la enfermedad iba a ser siempre la misma, no cambia con el paso de los días. Así que ese era un aspecto que por lo menos no iba a cambiar, y lo teníamos ya. Él tiene indicación de trasplante y tenía indicación de trasplante, y así se asumió. El aspecto más importante, la condición clínica. Yo siempre le digo a todos los papás en el consultorio, uno puede tener una enfermedad con indicación de trasplante, ya vamos a ver, puede tener un donante, pero quizás la condición clínica hace que uno, cuando escorifica al paciente, se va fijando en el funcionamiento de cada uno de los órganos, encuentra que ese score predice una mortalidad tan alta que es mejor no hacerlo, o es más ético no hacerlo, que hacerlo con todas esas comorbilidades. Con este caso en particular estuvimos muy cerca, muchas veces, con opiniones diversas entre todos los integrantes de este equipo multidisciplinario, de no hacer este caso. ¿Por qué? Porque tiene varios parénquimas que calificaban mal. El cardiovascular y su hipertensión, el pulmón, Alberto contándonos y tratando de hacer lo imposible, cada uno como especialista, para que lograr al mínimo el porcentaje de que uno pudiera decir desde su lugar: yo creo que el pulmón puede aguantar este trasplante, yo creo que el corazón puede aguantar el trasplante. Entonces el estatus clínico es fundamental, y más yo creo en un paciente con inmunodeficiencia. Y el otro aspecto que es muy importante es la fuente de células progenitoras hematopoyéticas que nosotros vamos a ofrecer, porque no siempre podemos ofrecer lo mejor, sino que a veces podemos ofrecer lo que tenemos. Es muy raro que en pediatría uno se quede sin la opción de donante. Tiene que ser, como nos ha pasado alguna vez, algún chico adoptado. Porque ya vamos a ver lo que hacemos entonces. Nosotros, a la hora de buscar un donante, ustedes esto por ahí ya lo conocen, primero vamos a la familia, vamos a los hermanos, y ahí es donde un donante familiar compatible tiene en cada hermano 25% de chances de ser compatible. Existen los que tienen un hermano y lo son, existen los que tienen 7 y no lo son. Así, otra opción entonces es tratar de encontrar en los registros internacionales, donde hay 30, 40 millones de donantes anotados, alguien que también cumpla con esta condición, siempre tratando de buscar que sea full match, 12 de 12, 10 de 10, o sea, que todo el HLA, que es como si fuera la genética de mi médula, sea igual entre el donante y el receptor. Eso lleva tiempo, por eso un hermano le gana como opción, por supuesto, a un donante no relacionado, aunque también tenga la misma compatibilidad, porque vamos a estar 3 o 4 meses para conseguir ese donante. Y por otro lado, de acuerdo a la etnia que uno tiene, si no está representado en el registro internacional, tenemos en la Argentina población autóctona, de los países periféricos, población que tiene etnias aborígenes y que no están representados en los registros, y ahí no encontramos donante. Vamos a veces entonces a encontrar 10 de 10, y a veces en los no relacionados, no familiares, encontramos 9 de 10. Ahí ya le suma una diferencia, lo que empieza a ser importante desde el punto de vista nuestro, porque empieza a aumentar la chance de que con diferencias uno vea más chances de que el donante reaccione contra mí como receptor. Eso se llama enfermedad del injerto, el donante contra el huésped, que soy yo como paciente, que tengo todas las comorbilidades que tengo. Entonces, va bajando las opciones hasta que llega una tercera opción, que a veces es la primera, porque también es rápida, es la posibilidad de encontrar con un donante haplidéntico. Como ustedes saben, el HLA se hereda por haplotipos, mi mamá me da una mitad, mi papá me da otra mitad, y así en cada una de las divisiones
Entonces yo tengo chances siempre de que mi mamá sea 50% conmigo. Mi papá también, si es mi papá. Y después con los hijos, los adultos, y con los hermanos también, porque puede ser que no sea full match, pero que compartamos un haplotipo. En el caso de nuestro paciente, bueno, acá está un poco cómo se hereda, yo les voy mostrando por colores para que sea más fácil el 25% de chances que tiene cada uno. Entonces nosotros vamos haciendo este familiograma y el HLA, y vamos viendo de estas características que a la vez existen en resolución baja, resolución intermedia, resolución alta, cuando realmente tenemos un donante full match. Lo mejor es tener un donante full match, es el trasplante que menos comúnmente hacemos en el país, en cualquier unidad de trasplante, porque no es tan fácil tener un donante en tu hermano y mucha gente ni siquiera tiene un hermano, pero va a ser lo mejor. Ahí están las 25. Entonces, esa es la primera chance, yo la pongo ahí entonces como opción número 1. Acá yo les contaba recién de la opción número 2, lleva tiempo, porque obviamente la gente que está anotada en un registro internacional en el que se anotó por ahí, o por hisopado, o por análisis de sangre, en la Argentina, por ejemplo, y yo por ahí me anoté hace 5 años, y me anoté porque tengo un conocido que tenía leucemia, pero al momento de que a mí me busquen desde un registro internacional y me preguntan en el INCUCAI si yo quiero donar, porque me habían anotado hace 5 años, hay gente que dice, no, ya está, mi amigo se curó o no se curó, pero yo ya no tengo ganas o estoy trabajando o lo que sea. Eso se llama tasa de deserción. Mientras más alta la tasa de deserción de un registro, más malo es el registro. Hace poquito nosotros en otro lugar llegamos a contactar 12 donantes hasta encontrar un paciente. Y eso obviamente es tiempo. En una inmunodeficiencia puede ser que yo use el tiempo para acomodar un paciente. En una leucemia, que es nuestro paciente más común, es fatídico el tiempo. Entonces, el no relacionado es una herramienta útil desde el punto de vista de la compatibilidad, pero no siempre es la más rápida, y no siempre, como acá lo importante es curar, no siempre termina siendo la que a largo plazo genera mejores resultados. Vamos a tener entonces 10 de 10 y a veces 9 de 10, y ya empieza a demostrar que hay mayor chance de tener enfermedad de Hepto contra huésped. Y nosotros nos vamos a esta opción, que es la opción que pasó con este caso. Este paciente no tenía posibilidad de tener donante full match en la familia, no me acuerdo si tenía hermana, creo que tenía una hermana, pero no era full match. Teníamos a la mamá, como ustedes saben, la enfermedad reumatosa crónica puede ser autosómica recesiva o ligada al X, lo más común es que sea ligada al X, o sea, la mamá es una portadora, lo teníamos entonces a la mamá y el papá no era portador, el papá podía ser su donante, pero a la vez también hay que ver qué tipo de donante puede ser el papá, porque entra otra persona en juego que es la que puede tener, como en este caso, obesidad, diabetes e hipertensión, y un miedo impresionante a las agujas, como para salir corriendo a pesar de que el receptor iba a ser su hijo. Entonces nosotros empezamos a armar un trasplante en donde la enfermedad sigue siendo la misma, en donde el estatus clínico ya la vemos, apenas pasaba el score como para ser trasplantado, y donde el donante, como ustedes vieron, ya full match, no. Ya una persona, nosotros vamos a poder sacar sangre o de la médula ósea por punción, o a través de una aféresis de sangre periférica, que es como el procedimiento cuando uno consigue plaquetas o rojos para transfundir. Estimulamos la médula, viajan las células progenitoras por la sangre y uno la saca por aféresis. Este papá, darlo vuelta para acostarlo en una camilla con su obesidad, con su diabetes, con toda su contextura, muy difícil, porque uno tiene que hacer con el paciente en decúbito la extracción de la médula, que tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas para el donante. Otra es la sangre periférica, con su aversión a las agujas. Así que también eso se puso en la balanza, y por suerte, ahí en la gente de hemoterapia, que no la veo, fue la que pudo de alguna manera domar a este hombre para que se quedara quieto con los ojos cerrados, vendado, mientras se hacía la aféresis de sangre periférica. Otro obstáculo que tuvimos que sortear a la hora de elegir este tipo de trasplante es que obviamente sí compartía el haplotipo con su papá, pero si ustedes lo pueden ver acá, siempre va a haber un haplotipo que este receptor no comparte con el donante, porque uno es de la mamá y uno es del papá. Y si yo me trasplanto con mi papá, tengo el 50% igual, pero mi papá tiene otro que no es igual al mío, y que si yo he sido politransfundido, que es la causa más común, puedo haber hecho anticuerpos contra HLA diferente al mío, porque mi sistema inmune lo reconoció como que, uy, esta transfusión que viene con un glóbulo blanco, que tiene un ADN, que tiene un HLA que no conozco,
anticuerpos contra ese HLA. Entonces eso también se testea y agrega complejidad porque papá podría no haber calificado si tenía anticuerpos contra el HLA del padre, que por suerte no los tuvo. Así que de a poquito se fue armando ese trasplante, que es como lo hacemos con todos los casos, y yo creo, y seguramente Guillermo lo va a mostrar al final, el trasplante haploidéntico está, por todos estos motivos que yo les digo, de alguna manera ganando espacio. Porque si bien, como ustedes imaginan, se tiene que acompañar de más inmunosupresión, porque el HLA es 50% compatible, entonces la incidencia de H va a ser la más alta de todas, con más inmunosupresión estamos evitando esa incidencia aumentada, por supuesto, a costas de tener quizá más riesgo de infecciones. Pero lo estamos haciendo porque es rápido, lo estamos haciendo porque es factible, porque nadie se queda sin donante y cada vez con mejores resultados. Acá, en la Argentina y por supuesto en el mundo. Entonces, este fue el paciente, estos fueron los anticuerpos, llegamos a la opción de tener entonces, yo le pongo ahí 3 haploidénticos. Claro, es 3 cuando tenés todo el juego. En realidad, cuando no tenés otra opción que tu papá como donante haploidéntico, es la primera opción. Entonces, el resumen es este: la primera opción es un hermano en la familia, la segunda opción es alguien full match en un registro internacional, la tercera opción es que haya alguna diferencia, y la última opción es el trasplante haploidéntico. Yo le pongo ahí la flecha roja para que ustedes vean que en realidad a medida que vamos armando el trasplante, vamos teniendo en cuenta la enfermedad controlada, en el 90% de los casos, porque son pacientes con leucemia. Mientras que controla la enfermedad, eso significa que hizo quimio para controlarla, que no se desmorone el estatus clínico, y mientras tenemos en cuenta esas dos variables, organizando cuál puede ser el mejor trasplante. Una de las patitas de la banqueta que sea floja, tira el resultado al piso. Tienen que ser las 3 lo más fuertes posible. Y no siempre existe, diría que la minoría de las veces, el partido ideal. Paciente atlético, con enfermedad súper controlada y casi desaparecida, con la menor enfermedad mínima residual y un donante perfecto. Ese es el partido que menos jugamos. Así que nos tenemos que acostumbrar a hacer trasplantes de las características de este chico, que nunca terminan solo cuando se trasplantan, sino, como bien decía Nati, también, y los que han estado acá dando vueltas por el hospital, a veces en servicios como terapia o la unidad 9 y la 10, ven que nuestros pacientes se reinternan. Y yo creo que más o menos, no hemos sacado la estadística, nuestra tasa de reinternación debe ser de 1 de cada 3 en trasplante halogénico. ¿Por qué? Porque se pasan un año inmunosuprimidos fuertemente, para evitar tener H, pero con riesgo. En nuestra población, que es una población que a veces socialmente le cuesta tener todas las comodidades para poder mandar a los hermanitos a otra casa mientras yo estoy post-trasplante y mis hermanos van al colegio. No, están en la misma casa y vuelven del colegio con un chico post-trasplante. Y así anoche, por ejemplo, tenemos uno que lleva 30 días y que se interna por un cuadro respiratorio. O sea que el hospital le pedimos ayuda y lo necesitamos. ¿Para qué? Para que nuestros números no solo sean buenos en la unidad de trasplante, y por suerte estamos orgullosos de que así lo sean, sino que también sean buenos en ese año post-trasplante, porque también ahí se la juegan estos chicos. Este es el cuadro comparativo de todo. Uno no puede decir que el haploidéntico es el mejor en todas las opciones, porque en términos de HLA no es lo mejor, pero sí nos permite llegar rápido, sobre todo a los pacientes con enfermedades oncohematológicas. Este paciente entonces ingresa al trasplante en mayo, se pone su acceso venoso. Obviamente nosotros necesitamos hacer una quimio, no tiene una enfermedad oncológica, pero la manera que tenemos de sacar esa inmunodeficiencia es quimio mediante, y su papá dona, como dice ahí, SP, sangre periférica, porque es el anestesista con el que charlamos para tratar de pensar si era posible que esa persona de 100 y pico de kilos se diera vuelta para... No se pudo, entonces donó sangre periférica. Eso nos permite a nosotros, obviamente, una suerte, porque el papá tan grande, para un bebé tan chico, donó una cantidad que nos permitió, y así lo pensamos, usar una parte y guardar otra parte. ¿Por qué? Un punto importante que ya lo teníamos en la cabeza. Todos los trasplantes halogénicos tienen determinada frecuencia de que el injerto no prenda, o sea, de que la fuente de células que entre no prenda, por determinadas características. Se dio que el papá colectó un montón, se guardó una mitad, no se descartó, sino que se guardó. Y bueno, ahora van a ver que juega un rol en la evolución de este chico. El paciente, por supuesto, pasó por la mayoría de las cosas, creo que hizo un buen trasplante, Debbie los maneja a la perfección en la internación.
¿Los pacientes tienen fiebre? Siempre. ¿Los pacientes necesitan parenteral? Casi siempre. ¿Los pacientes hacen mucositis? Siempre. Pasó por, obviamente, síndromes febriles, por Klebsielas. La verdad que para lo que esperábamos y que tanto habíamos pensado, hizo un primero buen trasplante, y en la etapa en la que yo les voy a mostrar ahora, uno espera, en general a la segunda semana, tercera semana, que empiecen a aumentar después de la citopenia profunda, los blancos, los rojos, las plaquetas. Este paciente tuvo un cuadro febril por por adenovirus. Eso obviamente a veces no trae consecuencias. A nosotros nos da muchísimo temor. El adenovirus es un virus súper agresivo en el paciente inmunosuprimido, con la particularidad de que no es tan fácil tener tratamiento disponible para el adenovirus, cosa que sí tenemos para citomegalovirus, que también es muy agresivo, cosa que sí tenemos, o por lo menos podemos tratar de manejar a Epstein-Barr. El adenovirus no nos gusta para nada. Y en el caso de este chico, si bien no generó un cuadro de riesgo que lo hiciera salir de la unidad, ir a terapia intensiva, sí nos pasó que empezamos a ver en la etapa en la que debería haber empezado a aprender y alejarse de las transfusiones, empezar a tener neutrófilos y empezar a tener mejores plaquetas, el paciente no se recuperó. Entonces, nuestra sospecha para más o menos día 25, 26 post-trasplante es, de acuerdo también a normas internacionales que definen cuándo debería ser y cuándo, si no es, ya está, no es, más estudios que podemos hacer, pensamos que tenía una falla de engrassment, el injerto no había aprendido, asociado a una infección que está descrita como causante de pérdida, o sea, de falla de engrassment, en este caso sería primaria porque nunca tuvo. Lo que se hacen son estudios de quimerismo, que ahora se los muestro brevemente, y por supuesto teníamos a mano, gracias a inmunología, al hospital, que es complejo, la posibilidad de hacer DHR, y si los neutrófilos que tenían, aunque fueran 3 o 4, no, o sea, no tienen actividad de HR, no están usando la nada oxidasa, o sea que tampoco desde ese aspecto funcionalmente había aprendido el trasplante. Eso 2 veces lo repetimos, las 2 veces nos dio que no. Este es un ejemplo de mostrarle. Uno toma el pool de sangre del paciente y de ahí el pool de leucocitos y analiza las proteínas de la membrana del leucocito. Eso no tiene nada que ver con el HLA, sino que son diferentes entre donante y receptor, y uno puede hacer una quimera, en general se hace el día más 30, pero uno se puede anticipar si cree que está en problemas, para ver si la quimera es del donante, significa que los leucocitos que están dando vueltas tienen en su membrana las proteínas del donante, si es algo mixto, como ya les voy a mostrar, o si es del receptor, ¿sí? Es quimerismo y no kirchnerismo, como alguna vez algunos pacientes me han dicho. Acá entonces tenemos a veces quimeras mixtas, eso en inmunodeficiencias, en enfermedades no oncológicas, tiene una ventaja tener una quimera mixta porque es, bueno, yo podría tener un porcentaje de mi médula que no prendió o que sigue siendo autóloga, que sigue siendo granulomatosa crónica, pero mientras que tengo un porcentaje que hace bien la oxidación a través de la nada oxidasa, toleramos quimeras mixtas en trasplantes alogénicos por enfermedades no oncológicas. En el caso de las leucemias, es más difícil pensar que eso va a andar bien cuando la quimera da mixta, si bien hay algunos casos que ya pasó así. Entonces, tenemos un paciente con falla de engrassment. Este es un poco el foco a través de todo lo que yo les he contado, al que queremos llegar, si bien nos parecía importante contarles todos los pasos que se tienen en cuenta. En este paciente entonces se hizo este diagnóstico, por supuesto revisamos lo que dice la literatura y encontramos que tenía bastantes factores de riesgo, que cumplía con las definiciones de no haber hecho engrassment de neutrófilo, que yo se las puse ahí, pero obviamente son criterios que por ahí uno no se tienen por qué saber de memoria, sino que puede revisar en cada caso. Este paciente no había llegado a tener 3 días consecutivos con neutrófilos mayores a 500, no había llegado a tener 3 veces 20.000 plaquetas, independiente de la última transfusión hace 7 días. Teníamos la quimera, como dice abajo, que era del receptor, o sea, como primero en una etapa aplásico, pero con algunos leucocitos que decían que era del receptor. Después el paciente empezó a tener un poquito más de producción mientras se iba pensando cuál es la estrategia que tenemos como unidad de trasplante para solucionar una falla de engrassment, o sea, una falla de injerto primaria, probablemente causada por su adenovirus. Esto es más o menos cada cuánto se hace, para que vean la posibilidad de que fallara el injerto no era tan grande, pero no es menor, de 3.8, 5%, a veces nosotros decimos 6%, es más común en trastornos no malignos. Fíjense eso que yo ahí recalco
un poco, la sobrevida global incide muchísimo. O sea, este chico que ya era difícil, empeora su pronóstico en el momento en el que lo tenemos con falla de Engrassment, y claramente, las inmunodeficiencias se curan como un 80%, pero si tuviste falla de Engrassment y estás por entrar a un segundo trasplante, fíjense, falla primaria, falla secundaria, 11%, 13%. En ese lugar quedó el paciente. Nosotros revisábamos hace poquito para un trabajo, para un congreso, tenemos 9 segundos trasplantes, tenemos hasta un tercer trasplante. En general, en patología oncológica, la causa de que uno va a segundo trasplante es porque recayó, pero en el caso de patología no oncológica, la causa en general es esta, la falla del injerto. En general, los peritrasplantes. Así que estamos acostumbrados a hacer segundos trasplantes. Por supuesto que a todas las comorbilidades que yo les conté, ahora súmenles un primer trasplante en el mes anterior. Eso es lo que está haciendo ahora nuestro paciente, que lleva hoy día más 7, se trasplantó la semana pasada, teníamos el producto guardado del papá. Vemos que los factores de riesgo, como dice este slide, los tenía para pasar, o sea, para que pudiera ser posible la falla de Engrassment. Desgraciadamente el adenovirus jugó un rol. Está descrito que no hace falta cambiar de donante. Nosotros creemos que el donante no fue parte de la causa. Uno podría pensar a veces en el donante, ¿se acuerdan que yo les había contado de los anticuerpos? A veces también piensa en el donante con el tema de la dosis de las células que donó. En este caso la dosis era muchísima. Así que dejamos el mismo donante, cambiamos un poco el régimen condicionante, porque existen regímenes condicionantes que son no tan mieloablativos, no le queremos pegar tan fuerte a la médula porque ya está muy bajita, sino que queremos que module la respuesta para que el donante vuelva a ser aceptado, y a la vez que lo tolere. En eso estamos. Hoy, por ejemplo, se está cultivando y está febril, así que está en un momento difícil. No está dicha la última palabra, pero estamos, yo creo que orgullosos, contentos de hacer trasplante al máximo nivel en nuestra institución. Entre las opciones que nosotros repasábamos y preparábamos, segundo trasplante es de las más estandarizadas para rescatar a alguien que tiene falla de Engrassment, y es la que por suerte podemos estar haciendo. Y ahora me detengo solo 2 segundos, porque me gustaría muchísimo que Guillermo les cuente la experiencia del hospital. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo les voy a contar un poquito la historia de la unidad de trasplante. En el caso particular mío, hago trasplante hace muchísimos años en distintas instituciones privadas, y nosotros, bueno, Nicolás se incorporó a esos proyectos, y claro, teníamos esta dificultad aquí, que la mayoría de nuestros pacientes no tienen financiación, y entonces era como algunos pacientes podían ir a trasplante y otros pacientes no. Si bien la hemato-oncología ha avanzado muchísimo en estos años y se cura un porcentaje importante de pacientes con quimioterapia, no todos los pacientes van a trasplante. Entonces, el hospital no tenía esta posibilidad. Y el desafío era muy grande porque distintas instituciones intentaron hacer unidades de trasplante. El Ramos Mejía, el Durán, y no se pudo, porque la problemática del trasplante requiere de varias condiciones. Si ustedes escucharon bien lo que dijo Nicolás, el trasplante es a medida. Cada paciente, los trasplantes no son iguales. Cada paciente necesita de toda una ingeniería para ser preparado para el trasplante, y cada paciente, hay pacientes que hacen regímenes muy intensivos, otros menos intensivos, según la patología y según lo que querramos hacer. Hay que preparar muy bien al paciente, y por todas estas cuestiones, hacerlo en un hospital público no era tan fácil hacer. Cuando a mí me pidieron hacerlo, el desafío fue enorme, enorme. Teníamos la suerte que varios de los integrantes teníamos experiencia en trasplante, pero el hospital no tenía experiencia, y la enfermería era lo más difícil de formar. Piensen que la enfermería es el 70% del paciente de trasplante. Es vital la enfermería. Y no era fácil, saben ustedes, todas las condiciones que sufrimos los médicos, las enfermeras, ni que hablar las situaciones que hacen la dificultad de un nuevo proyecto. Este es el servicio más joven del hospital, tiene 8 años. Es el más joven. Y también hay que entenderlo, es un servicio cerrado, donde en general nadie entra, entonces uno dice,
¿qué hay ahí adentro? Que nadie puede entrar. Nadie puede entrar, así los pacientes nos infectan. Es distinto a la atención común. Bueno, nosotros hicimos ya en estos 8 o 9 años 142 trasplantes. Piensen que el 99% de estos pacientes antes fallecían. Fallecían porque no tenían recursos para hacer trasplantes. Los trasplantes afuera son económicamente muy importantes. Acá los trasplantes se hacen, entre comillas, gratis. Alguien lo paga, que somos todos. Pero acá ningún paciente se queda sin trasplantes si lo necesita. Eso es algo fabuloso, porque imagínense lo que es atender a leucemias, el paciente recae y no poder hacer nada. Entonces, esto hace 8 o 9 años cambió la estrategia. Los pacientes en el hospital tienen tratamiento poliquimioterápico y además la posibilidad de trasplante si lo necesitan, obviamente. No todos los pacientes necesitan trasplante. También el desafío fue tener buenos resultados, porque hacer trasplantes, como explicó Nicolás, no relacionados, no es que todas las unidades de trasplantes pueden hacer trasplantes no relacionados. Ustedes escucharon, hay donantes internacionales, hay bancos, hay más de 30 millones de donantes en el mundo. Pero para que te lo envíen a vos, tenés que demostrar que tenés resultados, que sabés hacer trasplante, no solamente que sabés, que la institución es apta para hacer un trasplante tan complicado como el no relacionado. Nosotros logramos hacer todos los tipos de trasplantes, cuando hay muchísimas instituciones privadas que no lo pueden hacer. Los resultados fueron tan buenos que el registro internacional aceptó que nuestro hospital haga trasplantes no relacionados, y es así que vienen médulas óseas de Alemania, de Israel, de cualquier lado, aparece alguien que trae la médula a nuestro hospital. Pregunta, ¿dónde es Gallo? No entiende nada, no hablan español y viene y lo trae. Es un milagro que tenemos para ofrecer a nuestros pacientes. Entonces, lo que, como ustedes saben, en el hospital hay 50 trasplantes autólogos, 48 relacionados, 22 no relacionados y 27 haploidénticos. Los haploidénticos, como dijo Nicolás, están avanzando cada vez más. Los resultados se van pareciendo a los otros trasplantes, porque a medida que el grupo tiene más experiencia, más soporte, pero ahí sí necesitamos algo que dijo Nicolás, muy importante, que el hospital pueda cubrir a estos pacientes, porque salen de la unidad de trasplante el primer mes y después hacen reactivaciones virales con frecuencia y necesitan que el hospital pueda sostener a estos pacientes. Por eso para nosotros es tan importante este Ateneo. Es decir, muchas veces no se sabe, bueno, ¿qué resultados tiene la unidad de trasplante? No tenemos oportunidades de conversar con ustedes y que se sientan parte de este proyecto, porque sin las unidades clínicas, por decirlas, no podemos sostener a estos pacientes. Entonces, un poco para no avanzar tanto, fíjense que en general, con cualquier tipo de trasplantes, tenemos una sobrevida libre de enfermedades de 68%. Es una cifra internacional. Hay 3 parámetros que se mide la calidad de una unidad de trasplante: sobrevida libre de enfermedades y curación, mortalidad relacionada al trasplante. Eso es importantísimo. Para que el registro internacional nos acepte, tenemos que demostrar que nuestra tasa de infección de catéter, mortalidad en el trasplante, sea baja, con índices internacionales. Tenemos índices igual que Nueva York, Alemania, donde quieran verlo. Es decir, la tasa de mortalidad relacionada al trasplante es del 8%. Y las recaídas, 24-25%, son estándar. Con esto, lo que les quiero decir es que fue un gran desafío para el hospital hacer trasplante. Empezamos con 2 camas, tuvimos apoyo de distintas entidades nacionales, el INCUCAI, tenemos 4 camas ahora,
Costó mucho formar un grupo, enfermería, médicos de guardia, con todas las dificultades que ustedes se imaginan. Hay veces que no tenemos quien haga guardia y es una lucha absoluta, pero estamos felices de poder brindar este procedimiento a la comunidad, no solamente nuestra. Acá vienen pacientes de San Juan, Mendoza, de donde quieran ustedes. Hubo momentos que la unidad era internacional porque había 3 chiquitos bolivianos y 1 paraguayo, es decir, internacional. Y estamos muy gratificados de que ustedes también participen en este proyecto. Por último, para no extenderme más, estos son los médicos que trabajan en la unidad y que aportan todo su esfuerzo, médicos, enfermeras, psicología, medicina transfusional, infectología, pediatras, hematólogos, que en común, sumado a toda la preparación que habló Nicolás. La preparación es vital. Hacer un trasplante con un hongo en el pulmón no es tan fácil de hacerlo. Y fíjense que tuvo complicaciones, pero este paciente no reactivó su hongo. Es decir, apareció una enfermedad viral que destruyó su médula ósea nueva y que ahora estamos intentando que no pase otra vez. La tasa de infección en nuestra unidad y la tasa de infección de catéteres es abismalmente diferente con el resto de las unidades. Porque claro, son las mismas enfermeras, las mismas manos, todo chiquito, es más fácil de manejar. Distinto es tantos pacientes, manejar el catéter a la mañana uno, a la tarde otro. Pero bueno, esto es un logro del hospital que queríamos compartir. Les agradecemos mucho y no sé si Nicolás tenés más cosas, preguntas que quieran, así que agradecidos a todos. Yo tenía la conclusión que era muy cortita y por ahí, bueno, como ven, este es un caso de falla de injerto que nos sirvió muchísimo, como decía Guillermo, para mostrar cómo es trasplante pre, intra, y bueno, creo que muchos de los que hacen salas de internación saben cómo es post. A veces post es más difícil que intra para algunos pacientes. A mí sí me gustaría, sobre todo, agradecer porque a la hora de armar los pacientes, como en este caso en particular, se nota la calidad médica y el compromiso de muchísimos servicios, como fue para este caso, y bueno, no sería posible si no fuera así. Así que muchísimas gracias y abierto a preguntas, a comentarios. Alberto, él fue un pilar fundamental a la hora de evaluar la parte pulmonar de este paciente. No sé si querés hacer algún comentario. Vos, Nati. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, en primer lugar, felicitaciones y muchas gracias. La presentación fue muy clara y está muy bueno que hablemos de esto. Mi duda en particular es con respecto a las 3 patas que valoran previo al trasplante, si se valora el aspecto socioeconómico cultural del paciente, eso en primera instancia. Después, si hay organismos o si hay normativas a nivel nacional o que permitan resolver esta inequidad, sobre todo para los cuidados post-trasplantes. Necesito declaración más preguntas. Difícil, pero bueno, o sea... Esta población, porque una No, está perfecto. Está perfecto. Tiene todos los medios para cuidar un post-trasplante, pacientes con post-trasplante, Sí. pero haciendo un poco en la población que atendemos acá. Entiendo, está re bien. Te agradezco el apriete. No. ¿Sí se evalúa? Sí, porque desde el minuto 1, cuando nosotros conocemos una familia, obviamente el servicio social forma parte de esto, también psicología forma parte de esto, que estaba puesto ahí. Sabemos dónde vive, cómo vive, la situación económica, nunca es buena, siempre es de buena para abajo. Lo que yo creo, es por ahí mi opinión personal, porque no hay una estadística de esto, es que no recuerdo alguna vez hay chicos, por ejemplo, Dante, Brites, no recuerdo alguna vez en la que nosotros hayamos cambiado la decisión médica, ética, humana, por una situación tan negativa o adversa socialmente, sino que siempre se trató de pensar de que iba a generar más esfuerzo,
médico, social, humano y logístico, y porque muchas veces terminó dando resultado. Y la verdad que tampoco recuerdo algún resultado negativo relacionado a ese aspecto en particular, la dificultad económica social del paciente. No me parece que haya sido una variable de mal pronóstico, por así decirlo. Pero sí, Guillermo se ha parado porque también debe tener su opinión. No tengo una opinión distinta. Los resultados que tenemos muestran que no influye lo social. Teóricamente tendría, es decir, hay muchos centros de trasplantes del exterior que hemos ido y muchas normas que lo ponen como algo muy importante. Yo siempre digo que hay mucha magia en esto, en el sentido de que hemos conocido pacientes de clases sociales muy altas, que los chicos en su casa se infectaron y se murieron, y tenemos chicos que viven 23 en una habitación y no se infectaron. Es decir, no podemos regular fácilmente. No, pero agua potable, por ejemplo. Sí, la cosa es así. Las unidades privadas hacen aploidénticos y muchas veces tienen esta situación. Bueno, lo hacemos al máximo de las técnicas, etcétera, y después vuelven Del Incucay, pero han sucedido mientras esto marcha. Sí, hay cosas interesantes como que, es feo lo que voy a decir, gracias al trasplante o gracias a la enfermedad oncológica, hay muchos pacientes que en distintos lugares del país consiguieron su casa propia, por ejemplo, ¿no? Parece desagradable lo que estoy diciendo, pero es increíble cómo a veces nosotros descreemos de las instituciones y decimos, bueno, tenemos el ejemplo de los bancos internacionales que la gente dona sin saber a quién le da. Y viven en Alemania para un paciente de Argentina, sin un peso. Y de repente un paciente nuestro que vivía en piso de tierra tiene piso adecuado por una intendencia. Es decir, que todavía se puede creer en la gente y que pueden ayudar, ¿no? Y lo que más uno ve es en el registro internacional. Hay que poner el cuerpo, ir a un quirófano, sacarse 500 mililitros de médula ósea para alguien que no sabe ni dónde es. Hay 30 millones de dólares. Y en Argentina también, ¿eh? En Argentina está creciendo. Es decir, que no todo está perdido, como dice una canción. Es decir, aparentemente no es así, hay que confiar. Bueno, no sé.
Gracias. Hay muchas felicitaciones en el chat para la presentación de doña Luz. No, una cosa que por ahí todos nos preguntamos, me toman el atrevimiento de dar distintas palabras de la bioética. Hay dos maneras de ver las situaciones de salud, ¿no? Desde el lado de lo que es la justicia y desde el lado de lo que es la beneficencia, que es lo que los médicos en general miramos, que es el paciente que hoy, ahora y en este momento tenemos adelante. Todas estas cosas que se están planteando y que en general hacemos en el hospital tienen que ver con ver al paciente y desde el lado de la beneficencia. Nadie le pregunta al paciente, bueno, ¿y usted cómo va a vivir después? Yo tengo hoy acá y hago todo lo que puedo. En algún momento hay gente que piensa en la justicia, bueno, gastamos millones y millones que se gastan en este paciente puntual. ¿Hay que hacer eso o hay que pagar agua potable para todos? Por suerte, yo no me tengo que tomar esa decisión, los médicos en general no nos ocupamos de esa decisión y vemos al paciente que tenemos adelante. Y biológicamente es correcto, porque uno actúa por un paciente, estamos habilitados a hacerlo. Todos pensamos en el paciente que tenemos adelante y no decimos, mira, estoy haciendo un trasplante y hay chicos en conjunto no tienen agua. Es una desgracia que haya chicos en conjunto no tienen agua, pero que este paciente se muera porque no tiene un trasplante no les va a dar agua en el conjunto. Entonces no está mal tener esa agua. Yo solamente una pregunta, no sé si tienen experiencia o no, no sé si se hacen acá en Italia, los trasplantes a partir de células de cordón, que sé que en otras unidades sí, o si saben, digamos, si tuvieran algún beneficio en cuanto quizás justamente paciente que da 5 de 10 y un trasplante con células madre de cordón. Sí, sí. No. Está re bien, también, ¿no? Está buena pregunta. Estudiaron para hacer preguntas. Sí, tenemos nosotros mucha experiencia en trasplante de cordón, no acá en el hospital, con Guillermo y yo también afuera, hemos hecho muchas veces trasplante de cordón. El trasplante de cordón nació a partir de que uno podía tener de manera rápida, obviamente, células progenitoras hematopoyéticas lo más compatibles posibles. Y tenían algunas ventajas, como esto, por ejemplo, de que no tengo que buscar un donante, sino que como que me meto en el banco de cordón y me fijo. Ah, mira, la HLA da, pero tenía sus limitaciones. La ventaja sería el tiempo. La limitación número 1 es la cantidad de células que tiene un cordón, que siempre es chiquitito. Entonces, cuando uno aspira, la cantidad de CPH que viene ahí es, a veces uno dice, como hasta para un paciente de 30 kilos. Y ya no para uno de 40 o 50, porque no da. Y recién charlábamos de lo importante de la cantidad de células para que prenda y no lo pierda. Otra limitación. Los linfocitos del cordón son los más inmaduros que hay. Son los naive, como dirían las inmunólogas que no están por acá, pero no se van a enojar si lo digo yo. Son los menor inmunocompetencia la encontrás en esos linfocitos. Entonces ese trasplante, que nosotros lo vivimos muchas veces, es el que más se asocia con reactivación viral. Pero casi 100% nos dio en su momento. CMV, Epstein-Barr, adeno. Entonces también había que lidiar con eso. ¿Sí? Y por otro lado, otra ventaja por ahí es como son naive, tampoco no te dan mucha incidencia de enfermedad injerto contra huésped. Porque es raro que entonces tolerábamos cordones y tenemos acá un Wisco Talget de la doctora trasplantado con un cordón que era 4 de 6, por ejemplo. Casela, que ahora tiene 18 años. O sea que sí hubo mucha experiencia. Lo que pasa, ¿y se cayó el cordón en el mundo? No, en algunos lugares sigue siendo muy útil y muy importante. Pero la llegada del trasplante haplidéntico, ustedes se imaginan que por cada niño que se trasplantan 5 o 6 adultos. Y los programas de trasplante van muy de la mano entre adulto y pediatría. Y el trasplante de donante haplidéntico vino a solucionar, al igual que el cordón, te diría que hasta más rápido, la cantidad de células, la que quieras, y yo creo que comparativamente hasta menos reactivación viral. Entonces lo reemplazó. Y nosotros hace como 8 años que no hacemos cordón. Aunque, por ejemplo, ayer recibimos una consulta para ver si le hacemos un cordón a un paciente. Y ahí hay un tema muy delicado que es la legislación y la calidad del producto de cordón que está guardado. Si está guardado en un banco privado, que no tiene por qué haber sido auditado por algún ente internacional para ver si cumple con las normas ISO 9000 de guardado de cordón, o algún cordón guardado en el Hospital Garrahan donde podría tener mejor calidad el producto. Hay pocas, yo me animo a decir que casi ninguna unidad de trasplante del país que hoy esté haciendo cordón. O si lo hace uno esporádico. Sí, quizás es muy interesante este tema, introducirnos en la problemática de los bancos
que han proliferado para guardar cordón de los bebés, para uso propio, por las dudas, si alguna vez necesita, o para uso para un hermano. Esto creció en los últimos años, ahora están en descenso, y nos consultan cotidianamente pediatras si conviene guardar, y seguramente habrán escuchado, hay varios centros que guardan cordón y que han prometido muchas situaciones y que nosotros los trasplantólogos pensamos que no es adecuado todo lo que se ha dicho, digamos, que puede servir para enfermedades neurológicas, en fin, un sinfín de situaciones. Lo concreto es que a nosotros en el Hospital de Niños nos controla el INCUCAI, la unidad, como si fuera una unidad privada, igual. Si sufrimos como no se imagina, porque vienen igual que nos controlan a Favaloro, igual las mismas personas controlan acá y piden lo mismo. Es decir, que tenemos que estar con estándares internacionales para trabajar en trasplante. Los lugares privados no tienen control del INCUCAI. No sabemos quién lo controla. Entonces nadie quiere hacer un trasplante de un cordón que se guardó, porque no sabemos cómo, si hubo corte de luz, si tiene generadores, nos imaginamos que sí, pero el único lugar que tiene un control absoluto es el Garrahan. Pero los trasplantes de cordón están en desuso, en caída libre. Había un grupo, claro, bueno, en Francia, la doctora Glutman, que fue la que más trabajó el Eurocor, ahí está, no me salía, el Eurocor, en su momento era Dios, porque se empezaron a hacer trasplantes de cordón, no había haploidéntico, entonces cordón, después vimos que tenían muchas complicaciones y cerró el Eurocor. Lo mismo va a pasar, me parece, con los trasplantes no relacionados. Hoy los haploidénticos van a ser una solución porque es trasplante para todos, no hay límite. Todo que necesita trasplante tiene, papá, mamá, hermano, ya explicó Nicolás perfectamente todo. Entonces, nos abre una posibilidad enorme. Antes tenemos que esperar 3 meses, que venga, que no venga, lo que sale un trasplante no relacionado. En fin, pero quise aprovechar estos minutos para que sepan que los cordones que se guardan en los bancos privados están, en algunos países están prohibidos. Acá no están prohibidos. Pero nosotros no lo utilizamos, la mayoría de los centros de trasplante de Argentina no lo utilizan. Bueno, tenemos preguntas. La verdad que fue una presentación sumamente rica en todos los aspectos. Muchas gracias. Gracias a todos por venir.